Padre, ayúdame a transmitir lo que tú quisiste decir a tu iglesia cuando mandaste tu palabra. Que así sea, Señor. Me ponen por favor segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. ¿Cuántos conocen estos versículos? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. He leído muchas veces estos versículos, igual que ustedes, pero el Señor empezó a hablar a mi corazón y me decía: Roberto, y le pido a Dios que me ayude porque impactó mi corazón. Me decía: mira detrás de la carta. Roberto, ve más allá de la simple lectura. Y cuando Dios me dijo eso, Dios me mostraba que teníamos que adentrarnos al contexto histórico para comprender lo que el Espíritu Santo quiso decirle a la iglesia. Cuando Dios mandó esta palabra, eran los tiempos, algunos historiadores le llaman los tiempos de terror de Nerón. Como un escritor y militar romano, Plinio el Viejo, describió perfectamente a Nerón. Él escribió: Nerón, veneno para el mundo. Piensa, vamos a transportarnos a ese tiempo en el cual era un tiempo, un mundo lleno de maldad, lleno de odio, había sangre. Piensa en esto corriendo por las calles, era algo impresionante. Nerón mataba a cualquiera que se convirtiera en un obstáculo para él. El emperador romano Nerón mandó matar a su primera esposa, mató a su segunda esposa embarazada de su hijo a patadas. Para que tengas una idea quién era el emperador Nerón, también mandó a sacrificar a su misma madre. Todos en aquel tiempo, todos temían ser declarados enemigos del emperador. Y en ese tiempo, en julio aproximadamente del año 64 después de Cristo, se produjo el gran incendio en Roma. De los 14 distritos, este incendio duró aproximadamente 6 días. De los 14 distritos, solo 3 se salvaron del fuego. Muchos historiadores piensan que fue el mismo Nerón que provocó el incendio, pero lo que sí es seguro es que Nerón desvió la atención culpando a los cristianos, desencadenando una terrible persecución. Esto era el contexto histórico que enfrentaron los primeros seguidores de Jesús. Uno de los más grandes historiadores romanos, Tácito, del primer siglo, describió las atrocidades que hacía Nerón con los cristianos. ¿Por qué? Porque los culpó del incendio. Escribió el historiador: los cristianos eran cubiertos con pieles de bestias para ser desgarrados por perros, clavados en cruces. Incluso a los cristianos les prendían fuego para que sirvieran como antorchas humanas en la noche. Mira el contexto de todo lo que estaban atravesando en ese tiempo. Quiero decirte, Pablo fue capturado por segunda vez por Roma justo años
después de este incendio. Imagínate, porque podemos ver al final del libro de Hechos de los Apóstoles que la primera vez que Roma encarceló al apóstol Pablo fue un encarcelamiento tenue, como un arresto domiciliario, donde Pablo podía recibir a personas y estaba custodiado, estaba preso por Roma durante 2 años, pero parece que después fue puesto en libertad. Siguió con su ministerio misionero, pero después del incendio de Roma, después de la feroz persecución de Nerón, fue nuevamente Pablo capturado, y su segundo arresto fue completamente diferente que el primero. Fue algo tremendo. ¿Por qué les platico esto? Porque podemos ver en esta carta que muchos piensan que fue la última que escribió el apóstol, que fue la más difícil, muy probablemente, de elaborar por la condición que estaban atravesando en este tiempo. ¿En qué lugar pusieron al apóstol Pablo? Muchos historiadores concuerdan en que él estuvo en la cárcel, se llama Mamertina. Hoy día puedes visitar ese lugar. ¿Me pones por favor la primera imagen? La cárcel más antigua de Roma, donde se cree que estuvo el apóstol Pablo en su segundo arresto, donde escribió esta última carta, la segunda carta del apóstol a Timoteo. Vemos en la imagen, a nivel de calle está la iglesia de San José de los Carpinteros, y en el nivel inferior inmediato puedes encontrar la capilla del crucifijo. Después todavía bajas más a la capilla de San Pedro en la cárcel, y más abajo se encuentra el horrendo lugar, es una prisión subterránea llamada Tullianum, donde piensan que estuvo el apóstol Pablo antes de ser sacrificado, donde muy probablemente, con esta situación tan terrible que estaban atravesando, escribió esta última carta de segunda de Timoteo. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor? ¿Cómo era ese lugar? Mira, el historiador romano Salustio, ese es el lugar subterráneo, el horrendo lugar. ¿Por qué decimos horrendo? El historiador romano Salustio, que es de los más grandes historiadores del primer siglo antes de Cristo, describe esta prisión. Mira, no era un lugar, para que tengas una idea, ¿dónde pudo encontrarse el apóstol Pablo cuando escribió esta última carta? No era una prisión destinada para ladronzuelos comunes, no, era un lugar horrendo para los enemigos, destinada este lugar para los enemigos del imperio. Ya platicamos lo que hacía Nerón incluso con su familia. Él echó la culpa a los cristianos de este incendio, desatando una terrible persecución. Pablo fue primeramente preso por Roma, pero después del incendio él ya estaba libre, fue nuevamente apresado, y muchos piensan que los últimos años en los cuales, o meses que estuvo en la prisión en Roma, fue en este lugar. Salustio, el historiador romano, describe la prisión. Fíjate cómo lo describe el historiador: un lugar repugnante y espantoso por su estado de abandono, obscuridad y pestilencia. Mira la imagen. Piensa en una vieja cisterna donde nunca le han pasado un trapo, donde el único acceso es un agujero en el techo. Tenían que, con cuerdas entre los brazos, bajarlos a este lugar. Era una situación, mira, piensa,
¿Dónde pudo escribir el apóstol esta carta? Un lugar sin luz, subterráneo, ya lo platicamos. Un lugar sin luz, un lugar sin ventilación, donde te cuesta trabajo respirar. Fíjate, mira, cuando yo empecé a estudiar el contexto histórico en el cual estaba Pablo, y después guiado por el Espíritu escribe esta segunda carta a Timoteo, mira, no podía yo tomar la Biblia. Decía, Señor, de veras, qué valioso es que podamos tener estas cartas. Lo que ellos vivieron, dónde las escribieron. Se nos hace tan fácil leer y leemos, pero cuando nos adentramos a ver más allá lo que platicábamos de la simple lectura, adentrarnos en el contexto histórico, mirar detrás de la carta, qué era lo que estaba atravesando el apóstol. Era una vieja cisterna, no había luz, no había ventilación, un frío que cala los huesos. Él estaba encadenado. Muy probablemente era muy peligroso visitarlo. Por eso podemos ver evidencias bíblicas de lo que estaba atravesando el apóstol. Me pones por favor segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Mira lo que dice la Biblia de lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Él estaba sufriendo, eso dice la Biblia. Él estaba sufriendo a modo de malhechor. Me pones por favor segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Él estaba sufriendo a modo de malhechor, muy probablemente en esta prisión espantosa. Y también sabía que muy pronto llegaría su muerte. Por eso se piensa que la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo fue la última que él escribió. Si tú supieras, piensa por unos segundos, estar en ese lugar que no sabes si el día de hoy es el último. ¿Qué escribirías? ¿Qué escribirías por última vez? Segunda de Timoteo 4 versículo 11. Mira qué interesante. Como estaba la persecución, no creo que el apóstol Pablo pudiera recibir muchas visitas. Él se encontraba solo. Solamente, como vemos en el versículo, solo Lucas estaba con el apóstol. Y muy probablemente porque Lucas era médico y tenía la excusa perfecta para no dejar desamparado al apóstol. Él era su médico, quizá con esas cuerdas, piensa por unos segundos, con esas cuerdas bajándolo por ese agujero a un lugar oscuro, una caverna terrible donde se encontraba el apóstol encadenado, muy probablemente con una fuerte situación de salud, porque cuando tú estás en un lugar oscuro y mal ventilado, no sé, en tu casa, por ejemplo, tienes un sótano que está oscuro, mal ventilado, hay exposición a contaminación, quizá por hongos. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando estás un tiempo ahí respirando? O sea, a lo mejor bajas por algo, no pasa nada, pero imagínate estar en esa condición. Dice la ciencia médica que hay congestión nasal, dolor de garganta, tos, es difícil respirar, puedes tener ataques de asma, neumonía, diferentes infecciones. Ahí tenían al apóstol Pablo y el único que podía visitarlo, quizá por la terrible persecución que desató Nerón para los cristianos, era el médico, su amigo Lucas. ¿Cómo te imaginas que escribió esta carta si no había luz, si no podía respirar? Pienso en el médico Lucas bajando a ese lugar y con quizá poca luz que le permitían al médico poder platicar con Pablo, y Pablo empezar ya sea a dictarle a Lucas o escribir como pudieron esta última carta para que pudiera llegar
a Timoteo y después a toda la iglesia cristiana. ¿Cómo tenemos que valorar esta carta tan hermosa? Él estaba sufriendo a modo de malhechor. Él estaba a punto de ser sacrificado. Y ahora sí, teniendo este contexto histórico, regresamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 4. Piensa en Pablo. No sabía si hoy era el último que estaría con vida, muy probablemente enfermo, en esa prisión. Solamente Lucas podía acompañarlo. Una terrible persecución. Él estaba sufriendo a modo de malhechor. Esta prisión no era para ladrones comunes, era para los enemigos del imperio. Qué impactante. Me imagino el rostro de Lucas escuchando cómo hablaba Pablo, diciendo esta carta a Timoteo, que lo veía como su amado hijo. Había un amor tan especial para Timoteo y le decía a Pablo: deseo verte. Me acuerdo de tus lágrimas, quizá cuando nos despedimos, porque sabían que nunca más muchos de ustedes verían mi rostro. Me acuerdo de tus lágrimas y me lleno de gozo. Verso siguiente, por favor. Trayendo, mira lo que escribió el apóstol, trayendo a la memoria esa fe auténtica que tienes, Timoteo. Esa fe que pudimos apreciar primero en tu abuelita Loida, en tu madre Eunice. Quizá haya personas que tuvieron un padre ausente, quizá tuvieron un padre ausente o situaciones en casa, pero tuviste una abuelita, tuviste una mamá que te habló del Señor, o un pastor, un líder espiritual. Gracias a Dios, porque Dios los utiliza. ¿Para qué? Para que puedas tener una fe tan fuerte que no la pueda mover nadie. Y estoy seguro, Timoteo, que esta fe auténtica está también en ti. Versículo siguiente. Ahora, ¿cómo te imaginas? Pablo no podía respirar correctamente y hablando de esta manera: Timoteo, no es fácil seguir a Cristo, pero no estamos solos. Sabemos que en quien hemos creído. Yo creo que Lucas no daba crédito de lo que podía estar viendo con el apóstol Pablo, porque cuando está el Espíritu de Dios en nuestro corazón, lo que él escribió: Timoteo, te aconsejo, enciende, Timoteo, la persecución terrible. No sé qué estés atravesando en tu vida, pero sí sé que Dios puede marcar una diferencia impresionante, porque Dios te ama con todo el corazón. Por eso esto es un poderoso ejemplo, es un testimonio que debe de simbrar nuestros huesos. Dios diciéndonos: enciende, Roberto, enciende el fuego del don de Dios. Está dentro de ti el poder de Dios, su espíritu está dentro de nosotros. Pero hay que encenderlo, hay que avivarlo. Y solamente se enciende cuando estamos llenos de su presencia, para que no se queden las cosas en palabras nada más. Hay que vivir llenos de su espíritu, y para que podamos estar llenos necesitamos una conexión viva con Dios. Pasar tiempo de calidad con Dios, para que Dios pueda derramar de su santo aceite. Muchos creyentes en el antiguo Israel hubieran dado su vida para recibir esa unción con aceite que representaba al Espíritu Santo. Solo pocos reyes, algunos profetas eran investidos, eran derramando el aceite para que ellos pudieran tener esa llenura, experimentar el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Ahora, gracias a Jesucristo, hoy tenemos esa bendición.
pero hay que avivarlo. Y mire el siguiente versículo, por favor, porque Pablo en esas condiciones, exhortando a su hijo amado, era como un hijo que amaba entrañablemente. Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me imagino a Lucas viendo a Pablo. Cualquier día podría ser el último por causa de su fe en Jesús, por causa de todos sus detractores. Muchos judíos lo acusaron de hereje, por eso él estaba en ese lugar. Pero nada podía quebrantar la fe del apóstol, porque él tenía una conexión profunda con el Espíritu Santo. Y Lucas no daba crédito de ese poder que podía haber en el apóstol, una fuerza milagrosa. Nadie podía quitarle el gozo. Impresionante cómo es posible que pasamos alguna dificultad y estamos tristes, deprimidos. Muchos quieren arrojar la toalla. Mira lo que atravesaron los primeros seguidores de Jesús cuando Dios manda por primera vez esta carta, con el apóstol en esa condición, diciendo: sé en quién he creído. Nadie puede arrebatarme el gozo que viene del Espíritu Santo. Mira qué poderoso testimonio tuvo primeramente Lucas, que estaba con él escribiendo, probablemente ayudándole a escribir esta carta para que pudiera llegar hoy día hasta el último rincón de la tierra. Que de verdad, cómo valorar la palabra de Dios, lo que costó el que tú y yo podamos hoy leerla, estudiarla, amarla. Es algo impactante, ese espíritu. Y te lo digo de parte de Dios: si tú te llenas de su espíritu a través de una amistad profunda, diaria, donde Dios sea lo más importante en tu vida, pasará lo mismo que con el apóstol. En cualquier situación, cualquier tempestad, Dios derramará una fuerza milagrosa. Nadie podrá dar crédito que después de lo que viviste tú puedas tener paz, puedas sonreír, porque la presencia del único Dios verdadero, el único Dios verdadero, está contigo de una manera sobrenatural. Y amor, un espíritu de poder, de capacidad para salir adelante. Y también el Espíritu Santo nos da el agape de Dios, el amor divino de Dios. Me imagino a Lucas escuchando y viendo cómo incluso con poca luz, en esa situación, el apóstol Pablo sonriendo, preocupándose por los demás. Esto es algo que las demás generaciones tienen que saber. Asombrado, su médico, ninguna queja salía de sus labios, ningún sentimiento de venganza, ningún odio. Ese es el amor agape, el amor divino, el amor que humanamente no tenemos. Pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, podremos perdonar incluso a la persona que nos ha hecho tanto daño. Algo impresionante. Pero solo podemos tener este regalo del cielo. Dios le dice: el don es un regalo del Espíritu Santo. Ese fuego dentro, ese poder, esa capacidad para que los que se sientan cansados, cansadas, tengan nuevas fuerzas. Se puede, lleno de la presencia de Dios, es posible tener el agape de Dios, el amor divino, el amor práctico, para que podamos amar a los demás. Incluso como Cristo, mira, amó a la iglesia al grado de entregar su vida por ella. Esa es la clase de amor
que puedes tener en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, que vean que todo es diferente. ¿Cómo es posible en un tiempo de incertidumbre, tanto miedo, tantas cosas que escuchamos? Pero ¿cómo es posible que tú tengas paz en tu corazón? Que nadie pueda arrebatarte el gozo de Dios que está dentro de ti por la presencia de su Espíritu, por tener una amistad. Mira, si alguien anhela tener una amistad contigo, es el Señor. Mira, hizo todo. Yo no entiendo eso. El amor de Dios, dejar que su hijo muriese, yo no lo entiendo. Pero el amor de Dios hizo todo para estar cerca de ti. ¿Qué más tiene que hacer para que depositemos nuestra confianza en Él? Mira todo lo que pudo haber atravesado el apóstol para escribir esta carta y para que el Espíritu Santo hoy nos diga: enciende, está dentro de ti. Si eres cristiano, cristiana, yo conozco cada una de tus lágrimas, pero yo estoy contigo. Tú lo verás. Enciende el don de Dios, la presencia de mi Espíritu está dentro de ti. Es tiempo de avivar ese fuego, de comprometernos a buscarle con todo el corazón. Y verás como fue testigo el médico Lucas en Pablo, en esa situación tan terrible. El Espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu para que tengas nuevas fuerzas. No importa la edad biológica que tengas, importa lo que dice el Señor. Y Dios aumentará tus fuerzas como las de un toro salvaje, como las de un búfalo. Nada podrá hacerte frente si decides tener una conexión real, viva con Él. Buscarle sin juegos. Que la presencia de Dios pueda verse a través de tu vida. Que el reino de Dios pueda bajar y pueda verse en tu casa. Fíjate qué bonito. Todo el poder sobrenatural de Dios. Lucas veía esto en Pablo y también dice dominio propio. Si tú estuvieras en esa prisión, ¿cómo te sentirías? Que por causa de Jesús te metan en una cisterna como esa. ¿Cómo te sentirías? La verdad, ¿cómo te sentirías tú? Muchos caerían rápidamente en desesperación, pero Pablo, feliz, con gozo, exhortando a la iglesia, con un dominio, con un control. Nada te derrumbará, nada te quebrará, ni siquiera lamentos se oían de la voz del apóstol. Él fue uno de los más grandes testimonios de lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos el paquete completo. Se pagó un precio bien grande para que la presencia de su Espíritu esté en nuestro corazón. Como escribió el apóstol Pedro en su primer carta, impresionante. Conoció a Jesús, lo negó, amándolo, prometiéndole que siempre estaría con él, y lo negó. Me imagino esa oración, desgarrado su corazón: perdóname, perdóname por lo que hice. Pero después de verlo muerto, bañado en sangre, sin un aliento de vida, así quedó Jesús. Al tercer día lo vio vivo. Imagínate lo que representaba para Pedro en este caso. Y él escribe en su primer carta: fuimos rescatados. Sí, necesitábamos ser rescatados porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata. Fuimos rescatados por la sangre de Jesús. ¿Cómo tenemos que ver las cosas? De verdad, lo que Dios hizo
para poder estar cerca de ti. Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tu necesidad. Dios es el único que puede ayudarte. No existe un terapeuta que haya sanado más corazones que Él. Pero necesitamos buscarle con todo el corazón. Tener una fe no fingida que nos lleve a actuar. Señor, yo voy a buscarte con todo el corazón para que derrames de ese santo aceite, de ese poder que los grandes profetas como Jeremías, él decía, él también estaba en el cepo, ahí en lo más profundo de la cárcel, por causa del Señor, por predicar, por profetizar en el nombre del Señor, azotado y en ese lugar de tormento. Y él dijo: ya no puedo más, pero Señor, hay un fuego clavado dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo, no pude. Era la poderosa presencia del Espíritu Santo que lo hacía levantarse. Tú estás conmigo como poderoso gigante, como un poderoso guerrero. Nadie podrá lastimar mi vida, ni un día más. Pero tengo que estar en la casa con Jesús, una intimidad, realmente buscarle con todo el corazón. Terminamos con el siguiente versículo. Mira el regalo de Dios. Por tanto, Dios habla al corazón de la iglesia: no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor. Tú y yo tenemos que ser levantados como testigos. Debe de ser algo cierto en nuestras vidas, testigos de la resurrección de Jesús. Yo estoy seguro que Jesús se levantó de entre los muertos, que Él está vivo porque está cerca de mí, porque ha hablado y habla a mi corazón, y por lo que ha hecho en mi vida. He resucitado a una vida nueva con propósitos altos del Señor. Me equivoco, sí, muchas veces, pero seguimos adelante y cada día más parecidos tenemos que ser a Cristo Jesús. Y le doy gracias a Dios. Me acompaña el grupo de alabanza, por favor. Que en millones de creyentes alrededor de los 5 continentes hay una voz que se escucha, que nadie ha podido callar. Yo sé que Cristo sana y salva. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En Él hay vida. Entrégale. No te hablo de ninguna religión, pero te hablo de lo que pasaron los primeros seguidores de Jesús, de lo impactante y lo difícil que pudo ser tener esta carta. Cada que la leas, segunda de Timoteo, métete al contexto, dale gracias a Dios porque en esa situación tan difícil pudieron escribir esta carta para ti también. Gracias, Señor. Fíjate el amor de Dios. ¿Es para qué? Como escribió Isaías 66, versículo 2. Dios mira al que tiembla ante su palabra, al que le da verdadero valor a su palabra, al que comprende. Y esto es lo que estamos haciendo en nuestro diplomado los días martes: adentrarnos al contexto histórico, ese análisis literario con la guía del Espíritu Santo para comprender lo que el Espíritu Santo quiso transmitir en ese tiempo y el día de hoy. Dios te ama con todo el corazón. No te invito, no te hablo de ninguna religión. Te pido con mi corazón que creas en Jesús. Así empieza todo. Cree en Jesús, lo que hizo en la cruz por ti, por mí. Derramó cada gota de su sangre para que tú nunca más te sientas sola. Pero es a través de su Espíritu. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad. ¿Cuántos días, meses más quieres seguir sin sonreír? Es con su Espíritu.
Zacarías 4, versículo 6. Es con su espíritu. Enciende esa llama, enciende a su espíritu en nosotros a través de una entrega total. Reconoce a Jesús. Hoy le decimos a Dios: Dios mío, mira, los ojos de Dios están puestos hoy en ti. Los brazos de Dios abiertos para ti. Dios mío, perdóname, perdóname, Padre, toda mi maldad, todas mis faltas. Perdona el que no te haya buscado con todo el corazón. Perdóname. Pero la sangre de Jesús verdaderamente nos limpia de todo pecado. Perdona nuestra maldad. Creemos en ti, Jesús. Gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Quiero cambiar. Quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Quiero valorar, Señor, tu santa palabra. Incluso temblar ante ella. Qué privilegio, Señor. Sabemos que hay partes en el mundo actualmente que no cuentan con la bendición de tener una Biblia, que está prohibida, que está penada. Señor, guarda a los misioneros de todo mal y que ellos también puedan sentir esa llama encendida en sus corazones. Que tu espíritu esté muy, muy presente en ellos, porque no es fácil, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y nadie, Señor, me arrebatará el gozo. Nadie, ni nada, porque tú estás conmigo. Perdóname, Señor. Creo en ti, Jesús. Hoy te reconozco nuevamente. Díselo con tu corazón: Jesús, eres mi Señor. Viviré de acuerdo a tu palabra. Jesús, eres mi Salvador. Eres mi único Dios, como lo dice tu santo libro. Sé que harás algo hermoso en Semilla de Paz, en cada una de las personas que estamos en este lugar. Y oramos también por toda tu iglesia en diferentes partes de México y del mundo. Padre, derrama, Señor, de tu santo aceite en este tiempo de incertidumbre. Vamos a orar. Ayúdame, por favor, unos por otros. Cuando Dios ve a su iglesia que ora en un mismo sentir, desgarrando incluso el corazón, Dios escucha, Dios manda respuesta. Padre, ayuda a tu iglesia. Señor, derrama de tu santo aceite en medio de ella. El poder de Dios siempre acompañará tu vida. Donde está su espíritu, habrá libertad y habrá sanidad. Señor, sana corazones. Padre, confirma esta palabra con tu presencia, sanando corazones, restaurando familias, ayudando, Señor, para que México pueda levantarse de una manera especial y que más y más almas puedan conocer de ti. Que así sea, querido amigo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a seguir en este mismo sentir. Gracias a Dios por estar aquí con nosotros. No nos perdamos este momento. Ponte de pie si puedes acompañarnos, pero lo más importante es el corazón. El Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas. Cántale, mira, no le cantes, adórale, levanta tus brazos, da ese paso de fe. Señor, derrama también un don de fe para que todos podamos ver
con claridad que tú estás en este lugar. Está aquí Jesucristo, el Espíritu Santo se está moviendo y quiere hacer algo grande en tu vida, en tu corazón, darte esa completa sanidad que necesitas, darte esas nuevas fuerzas. Adora al Padre, adora al Hijo, adora al Espíritu, cántales con todo tu corazón.